de encuentros, en el cual, recordando un poco, el día de hoy vamos a realizar una evaluación sobre la parte de lo que es de lo que son los modelos de procesamiento de lenguaje natural. Como le decía, nosotros dentro de los procesamientos de lenguaje natural habíamos visto, aparte de los modelos basados en reglas, los modelos basados en aprendizaje automático, los modelos basados en aprendizaje profundo, entre otro tipo de ejemplos donde nosotros hablábamos de la tokenización, la elementización, la eliminación de stop words. Además de eso, nosotros estábamos dentro de esta parte hablando también de los modelos conocidos como GPT, donde vimos eh, en el desarrollo de esto los fundamentos de la parte de los modelos generativos de texto de GPT-2 y GPT-3, donde conocimos que desarrollar aplicaciones en GPT-3 es más, podríamos decir, eh, es más eficiente utilizar este tipo de modelos generativos cuando nosotros estamos hablando de chat en tiempo real. También nosotros vimos que había una cierta diferencia entre la parte del GPT-2 conforme a los GPT que se utilizan actualmente, que son el GPT 3.5 y el 4, donde nosotros mirábamos que en parte el GPT-2 todavía carecía de algunos elementos por la cantidad de parámetros que tenía, que era todavía comparado con el actual mucho menor, donde carecía, digamos, de traducciones de lenguaje al español, de hablar o poderle darle prompt en español, y no tenía tanto sentido como ya lo empezó a hacer GPT-3, donde ya ampliaba sus capacidades y proporcionaba una coherencia y precisión mayor a la generación de texto. Su habilidad era súper diferente a lo que es GPT-2 y fue donde básicamente se empezó a difundir eh, esta parte de los lenguajes de programación natural. Entonces, nosotros también hicimos una comparación entre la parte del GPT-3, del GPT-2 y algunas partes con el BERT, donde definimos que BERT era un poco menos preciso que lo que es GPT, no generaba tantas palabras como la que es GPT, sino que lo que se basaba era en un análisis bidireccional y podíamos utilizarlos para eh, analizar los sentimientos dentro de la oración, donde podíamos definir a través de la oración las palabras más adecuadas que pudieran ser utilizadas para modificar el prompt. Es decir, BERT tiene una arquitectura que es bidireccional, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y sirve más que todo con un entrenamiento que utiliza el enmascaramiento de las palabras y también utiliza lo que son el significado contextual de cada palabra, por lo cual ese enfoque lo que hace es permitir de que sea más esencial de esta, para la aplicación de estructuras de análisis de intenciones o clasificación de sentimientos como tal, a diferencia de GPT. Después vimos también T5, donde T5 nos servía a nosotros para, por medio de funciones llamadas encoder y decoder, decodificar y decodificar las traducciones o las palabras de texto a algún tipo de lenguaje en específico que nosotros lo podíamos definir a través de una librería. Pudimos analizar otros aspectos, como lo que eran las características de este lenguaje, para poder, por ejemplo, hicimos en la aplicación de traducción
de francés a español, de francés a inglés y de inglés a francés, por ejemplo. Esta es básicamente utilizada para la traducción automática, resumen de documentos o artículos definidos en un idioma específico. También hablamos sobre Robert, que Robert es una versión avanzada de BERT, donde mantiene la arquitectura bidireccional, pero incluye optimizaciones para mejorar el rendimiento, utilizando solo el encoder como BERT, y al igual que este, captura el texto de las palabras bidireccionales o en ambas direcciones. En resumen, dentro de lo que nosotros analizamos con lo que son estos modelos de lenguaje, analizamos que BERT, que es una arquitectura encoder, es bidireccional, tiene una técnica de entrenamiento MLM y NSP, y las tareas más comunes son las clasificaciones y análisis de texto. Podríamos añadir que este análisis de texto es orientado a los sentimientos, es más eficiente en ese aspecto. Mientras GPT, este coder es unidireccional, es decir, solo es lineal de izquierda a derecha, autoadresivo, y nos sirve más para la generación de texto o en tiempo real o los chatbots como tal. Mientras que 5 es encoder y decoder, es bidireccional, es de texto a texto y lo que hace es traducción o resúmenes, generalmente. Robert es una opción más avanzada de ver, que es de arquitectura encoder, es bidireccional y es prácticamente un MLM optimizado. Tiene una clasificación avanzada y controles de calidad. Dicho esto, eh, o dando este pequeño resumen, nos preparamos para lo que es el pequeño test de la noche de hoy. Profesor, ¿dónde va a ser la prueba en la plataforma? Va a ser en línea, así como la primera que realizamos. Ya se, la, ya se las comparto. Muchas gracias, profesor. Ok. Cada Profe, una pregunta va a pregunta. tener un tiempo aproximado de 1 minuto. Profe, me disculpa la interrupción, pero ¿qué es el CUA, profe? ¿Me lo podría ¿Cómo? explicar, por favor? El CUA. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Qué es el CUA? Es control de calidad. Ah, ok, muchas No gracias. viene directamente de eso, sí, no, no se preocupe. Esa palabra como tal sí, pero algunas de las que mencioné sí vienen. Ok. Entonces vamos a entrar a la página de John My Quiz, que es la misma que utilizamos la otra vez. Se la voy a compartir por el chat y se la voy a compartir por el grupo de WhatsApp.
Voy a esperar que se unan un par de personas más para dar inicio. Ok, vamos a dar inicio a la parte del juego o la parte del test del día de hoy. Sugiero a la persona que tiene estas iniciales de que ponga su nombre, ya que así no lo puedo identificar al momento de la evaluación, o sea, de poner la nota. Voy a eliminarlo de acá para que vuelva a registrarse, por favor. Ok, a la persona que había puesto las iniciales, por favor, se registre. Ok. Empezamos entonces, muchachos. ¿Cuál es el propósito principal de un análisis de sentimientos en NLP? Ok. Identificar emociones expresadas en un texto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia tiene BERT con respecto a los modelos tradicionales de clasificación de texto?
El modelo es bidireccional y esa es básicamente la diferencia palpable. Y hablábamos de que, a diferencia de los demás, él puede leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Cuál de los siguientes modelos es el más adecuado para la generación de texto? Generación de texto puede ser un chat online. Para la generación de texto, el más adecuado es GPT. ¿Qué ventaja ofrece Robert sobre Bert? Entrenamiento con más datos y mejor rendimiento. ¿Qué característica hace que GPT sea más útil para chatbot y asistentes virtuales? Su capacidad para entrenar el contexto bidireccionalmente, para los que no logran leer bien esta primera. Su capacidad para generar respuestas basadas en el contexto. ¿Cuál es una limitación clave de los modelos de generación de texto como GPT?
tienden a generar respuestas sesgadas y esa es una de las limitantes. Nosotros lo vimos que cuando estábamos implementando el programa nos daba algunas cosas incoherentes con respecto al prompt que le generábamos acerca de que nos mencionara aspectos de las bellezas de Nicaragua, entre otras cosas, que nos daba algunos datos correctos, pero eh, otras cosas tendían a ser sesgadas. ¿Por qué el análisis de sentimientos es útil en las redes sociales? Esta es una pregunta de un poco de análisis. Identifica el nivel de satisfacción de los usuarios. Eso nos ayuda, además de las redes sociales, entendamos que, digamos, a cuando nosotros necesitamos entender algún tipo de encuesta y podamos utilizarla para mejorar algún tipo de trabajo o mejorar algún tipo de función que realizamos. ¿Qué técnica mejora el desempeño de los de los modelos preentrenados en tareas específicas? Recordemos que hablamos de modelos preentrenados en tareas específicas.
¿Qué es una aplicación? ¿Cuál es una aplicación que da una generación de texto? No sé. Ese fue. ¿Cuál es una aplicación clave de la generación de texto a texto? Resumen automático de texto a texto. Recordemos de que una parte clave en la generación de texto a texto es crear un resumen. No va a ser la indexación de bases de datos, no va a ser el reconocimiento de imágenes, ni una clasificación de correos electrónicos, ya que esto sería algo de etiquetas. Me hacían una pregunta hace un momento, ¿me la podrían repetir? Hacían una pregunta hace unos momentos, me parece. Si no es así, voy a continuar con la siguiente entonces. ¿Qué enfoque utiliza ver para comprender el significado de las palabras? Predicción de la siguiente palabra en una secuencia. Recordemos que ver es un NLP y no tiene que ver con análisis de imagen. ¿Qué enfoque utiliza ver para comprender el significado de las palabras?
Ok. Eh, Dentro de estas, el análisis nos habla de que BERT utiliza enmascaramiento de palabras y el entrenamiento bidireccional. ¿Cuáles de los siguientes modelos es mejor para comprender automáticamente frase en tiempo real? No hablamos de tiempo real, acordemos que nosotros hablábamos de que para en estos casos era preferible utilizar los modelos de GPT. ¿Por qué los modelos de NLP requieren grandes volúmenes de datos? Requieren grandes volúmenes de datos para mejorar la generalización y comprensión textual. Recordemos que la parte de Machine Learning, recuerden que ocupa grandes volúmenes de datos. Generalmente, de hecho, mencionaba al inicio del curso que Machine Learning es bastante viejo, pero se volvió popular, pues no había existido tantos volúmenes de datos como actualmente. Mientras más datos, mejor el entrenamiento del modelo. ¿Qué modelo es más adecuado para traducir textos automáticamente? A mí no me pareció esa pregunta. ¿No le pareció? No. ¿Cuál le parece? A mí tampoco, profesor. Recordemos que el modelo más adecuado para la traducción automática es el modelo T5, que hace una conversión de texto a texto directamente. Profe, usted le puso un check a las respuestas correctas. Sí. Y parece que se me fue ahí, pero no. Imaginémonos que ahí están pasando incluso algunos que no lo están contestando bien. Voy a cerrar los ojos. Pero lo que me sorprende es lo que les mencioné.
que hay unos que no lo están contestando bien. ¿Cómo mejorar la precisión de un modelo preentrenado en una tarea específica? Es que confiamos de usted, profesor. Está bueno eso, porque puede Oye, ser trampa. oye, no quieres llegar a tu casa, ¿verdad? Son sabios en su propia opinión. No, es que estamos pensando que puede ser una segunda prueba dentro de la prueba. Esas son pruebas. No sé, no se confíen ahí, chiva. ¿Cómo se mejora la precisión de un modelo preentrenado de una tarea específica? Ajustándolo con un dato o con datos directamente al dominio. Creo que nos hacen falta, ¿cuántas preguntas? Vamos por la pregunta 16 Faltan o cinco, faltan 17, cinco. son 21. Ya no me puedo echar para atrás. Pero no en todo el examen tenía un No, check no correcto. todo. Pensé que había sido, no sé, No, eso. no todo, no todo el examen tenía. No andes pensando, hombre, son pruebas, eso es truco. ¿Cuál es la ventaja de los transformes frente a redes neuronales recurrentes? Recordemos de que existen las dos formas. Aparte de los transformers, que incluso existe una biblioteca llamada Transformers, donde incluso comprendemos la parte de GPT y la parte de redes neuronales recurrentes o redes recurrentes, que es donde nosotros aplicamos las capas como tal para procesar cierta información. Mejor procesamiento paralelo y comprensión de texto a largo plazo. ¿Qué problema puede presentar los modelos de grandes como GPT en la nueva generación de texto? Esa ya la habíamos respondido, de hecho, hablábamos de que GPT tenía un gran problema y tenía que ver, como por ejemplo cuando nosotros estábamos poniendo la parte de que hablara cuestiones sobre Nicaragua, o que hablara aspectos de las bellezas de Nicaragua o de la geografía por ahí de Nicaragua, y empezaba a hablar algunas cosas relacionadas con Nicaragua como tal, pronto se lanzaba a otros aspectos de Centroamérica y habían algo como sesgado dentro de él. ¿Por qué se utiliza los embeddings en NLP?
Ok, ahí reducimos la dimensionalidad para que el procesamiento sea más rápido, en pocas palabras. Ya creo que solo nos faltan dos preguntas. Las vamos a hacer, tratemos de hacer rápido para ya pasar a la otra parte. ¿Cómo se mide el rendimiento de un modelo de clasificación de texto? Recordemos que lo usamos evaluando las métricas como precisión, recall y F1 score. Y la última, ¿cuál de los siguientes modelos es mejor para un análisis de sentimiento en tiempo real? Pero en ese caso, Roberta, que dice ahí que está escrito, se supone que tiene mejor optimización de recursos y todo. ¿Por qué no debería ser la última opción? Pues ese es mi punto. ¿Qué es lo de diferencia el ver con el Roberta? Que no aparece en la pregunta. Él le dice entre las opciones. Evidentemente, si nos vamos con la parte de entre los BERT, es más actualizado la opción que usted menciona. Ahí evidentemente tiene mayor cantidad de datos, es más preciso y es más optimizado a la par de BERT. Igual conserva las características de bidireccionalidad, pero es como un entorno mejor. Pero entre las que aparecen acá, como no aparece la parte de BERT, entonces solo aparece la parte de BERT, por eso se deja así. Y como hablamos de análisis de sentimientos, recuerden que durante estábamos presentando el resumen de la clase, hablábamos de que y para los aspectos de análisis de sentimientos es mejor ver porque lee básicamente lo anterior y lo posterior para sintetizarlo en una sola palabra o en un conjunto de palabras dentro de su análisis. A diferencia de GPT, que GPT decíamos que era mejor para la parte de chat en vivo o chat online y T5 para la traducción, ¿verdad? Podríamos decir que Roberta, yo leo Roberta, ¿verdad? Es como decir la actualización del ver, pero todavía no está como aprobado, publicado. ¿Cómo no? Sí, sí existe. Pero dentro de las opciones que nos estaban dando, nos íbamos a basar en las opciones más que todo que nos estaban dando. Por esa razón, como no aparecía dentro de las opciones, ubiqué ver como la mejor opción. Carlos Quintero, que creo que era el que había ubicado las iniciales al inicio, quedó en primer lugar. Teodoro Obando en segundo y Roger en tercero. Bueno, muchachos, más o menos por aquí van los puntajes.
Eh, Creo que esta prueba no era para salir tan mal y espero que no lo hayan hecho la mayoría, ¿verdad? Bueno, el proyecto, profesor, quedamos que para el próximo jueves la entrega final. No, hombre, para mañana. El próximo jueves ya no se puede, porque ya el viernes yo en la mañanita estoy pasándole a las notas a los compañeros. Y entonces el detalle es ese, que yo tengo que pasar sus notas para que ya vayan tramitando su título. Yo creo que para el próximo jueves ya los que hayan aprobado ya van a ir por su título. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo dice el espacio donde vamos a subir todos los ejercicios de la unidad uno y la 2? Bueno, creo que ya había explicado un poquito de eso, pero se lo vuelvo a explicar. Eh, Recordemos que yo había subido o yo subí un enlace, ¿verdad? Y ese enlace es de una carpeta donde están estos PDF. Están tres PDF y está uno que es el completo, que dice Cartilla de Desarrollo de Soluciones IA de Programación. Entonces, aquí aparecen las unidades uno y 2, ¿verdad? Que son estas dos, Fundamentos de Inteligencia Artificial, que fue lo primero que nosotros vimos, que básicamente aparecían las bibliotecas, empezamos a hablar sobre TensorFlow, empezamos a hablar sobre la clasificación, usar los datasheets o usar NumPy y Pandas para generaciones de ciertas matrices o códigos, los árboles de decisiones, entre otras cosas. Y posteriormente hablábamos ya sobre las redes neuronales o deep learning, donde hablábamos de sobre clasificaciones de imágenes, una pequeña introducción de las redes neuronales y clasificación de imágenes, y usábamos cifar 10. Entonces, yo hice ejemplos de esto, ¿verdad? Esos ejemplos no son los que van a subir. Eso yo se los mostré, yo se los pasé, y etcétera. Pero acá aparecen unos ejemplos, ¿verdad? Estos ejemplos que aparecen por acá, yo necesito que ustedes los hagan o los empleen en código. Entonces ustedes me van a pasar el ejemplo del código ya typeado y ejecutado. Entonces, eso es lo que yo necesito. La ejecución de cada uno de estos códigos. ¿Ven? Entonces, Consulta. Entonces lo que quieres que te lo mandemos como un PDF, no el código. Es que yo lo sí, así. tenía en Colab y Sí. un archivo entero en Colab, pues así lo tengo yo. Mm, ya lo envió. No, no lo he enviado, pero si es así, agarro el archivo y genero un documento con el Sí. código y la respuesta de Solo cada es uno. el código y la ejecución, así como aparece acá, por ejemplo. Ah, ok. Aquí está el código y la ejecución, que usted lo ha aprobado, Ok. básicamente. Entonces, es lo mismo, o sea, el mismo dato que aparece acá y la ejecución que usted lo pruebe. Si le da un error, usted lo especifica, me dio un error, tal, tal. Si lo logra corregir, usted dice, lo corregí de esta forma. Generalmente no deben de haber errores, estos códigos ya están probados, pero en caso de que ocurra, porque sabemos que las bibliotecas se actualizan, estos cambian a veces, entonces, pero generalmente es, o sea, cada una de estas, probarla y ejecutarla. Entonces, cada uno de los trozos de los códigos que aparecen por la unidad. ¿Ves? Ok. Bueno, lo Entonces, único que tuve inconveniente fue con el segundo. Hay uno que dice que ocupa la librería eh, y ocupa un archivo que es adult. Pero yo agarré uno de los que estaban ahí y lo subí porque no sabía cuál era en específico. ¿cuál Y es? en el capítulo 2 casi el último ejemplo. El 2 Sí, ahí yo de creo que ya redes lo. neuronales. Ajá. El que puede dar a veces problemas en parte de Google Colab es el modelo FIT. No sé si es ese el que le dio problemas. No, hay uno que ocupa y ocupa adult, no me acuerdo el nombre, pero lo voy a buscar yo aquí, ya le digo. O sea, opcional que lo hagamos en el Colab o en el Code. Cualquiera de las Sí, dos opciones. usted cualquiera Por de los supuesto. dos.
La idea es que usted me demuestre que los ha probado y que los ha practicado, en pocas palabras. Correcto. Entonces todo eso es por captura Sí, y con el código. Listo. así es. Entonces, Y si yo solo... Profesor, mi pregunta sí era, disculpe, ¿en qué espacio de la plataforma hay que subir eso? ¿O se lo ¿en qué mandamos? espacio de la plataforma? Sí, Ya se lo sí. muestro. Es la página 20, pues. ¿Aló, profe? ¿Aló? Dígame, ¿Aló? dígame. Profe, yo le mandé como fichero. O sea, tengo que hacerlo en PDF porque es que yo ya se lo había mandado, pero como fichero, con el código y los prints. La idea realmente era que fuese como ya probado. Pero escríbame el privado, vamos a revisar eso. Hoy. Ok, ok, gracias. Profesor, es la página, bueno, empieza desde la página 18, de hecho. Página Y, 18. y una consulta, ese último punto PY, sí, no sé si lo tengo que agarrar del video o usted lo había compartido, no recuerdo, fíjese, ese código. ¿Cuál? Dice crear una sentencia en programa, último punto PY. Yo sé que hay que entrenarlo, subirse Sí, el ese código. era este código. Déjeme mostrar. Voy a Yo sé que revisar. lo que usted quiere es que subamos lo entrenado. Sí, es que vamos a recordar esa parte. Deme un segundito. Había un código que se llamaba último.py, pero incluso uno de sus compañeros eh, me estaba diciendo de que, digamos, en su caso le daba un error. Entonces yo les decía que si les da el error, yo he hecho varios ejemplos en la parte de los videos y uno de los ejemplos era donde se entrenaba un modelo, ¿verdad? Espérenme un segundito, lo voy a buscar. Se entrenaba un modelo y al entrenar el modelo, nosotros tal vez ya no necesitamos volver a entrenar el modelo, sino de que ya es una vez entrenado, podemos volver, solo llamar el modelo entrenado y no reutilizarlo, por decir así, reutilizarlo, el entrenamiento ya hecho, Sí. por decir así. Ya lo voy a mostrar. Yo Y ya hice les uno muestro también aparte dónde. por, Voy a mostrarle primero dónde va a ser el envío de esto. Esto existen por los momentos, existen dos. Existe la evaluación teórica, que es esta, que todavía tienen chances si se fijan, para los que no lo han hecho, porque aquí era la evaluación que habíamos designado la primera ocasión donde se abría un PDF, le había pasado un Word, un PDF de una evaluación, ese lo hacían por aparte y después ustedes venían y aquí completaban este cuestionario. Entonces, el cuestionario ya les iba a dar la respuesta y ustedes ya obtenían una nota. Y la otra aparece también por acá, donde dice actividad práctica. Donde dice actividad práctica y dice actividades de la unidad 1 y 2 y crea las sentencias del último programa último.py. Donde último.py, se los compartí y es este. Pero como le decía, este es el que probamos acá. Entonces, lo que yo quería que ustedes probaran es que al momento de utilizar el modelo CIFAR 10, ustedes lo pudieran guardar. Y si ya lo tenían guardado, era crear un if. Básicamente, que si ya lo tuvieran guardado o preentrenado, ya no volverlo a entrenar, sino que utilizar esta función llamada model keras punto, model igual a keras.model igual load model para nosotros poder cargar directamente el archivo que nosotros guardábamos previo. Entonces, de esta manera nosotros ya no veníamos y volvíamos a entrenar el modelo desde acá con el modelo fit. O sea, no volvíamos a entrenarlo, sino que lo reutilizábamos si O no sea, había una variante.
Eso Entonces, me lo puede compartir, por favor. No sé dónde claro lo que es. sí. Entonces, en pocas palabras, era esa parte. Profesor, una consulta. Dígame, El proyecto final, ¿en dónde se lo vamos a subir o de qué manera se lo vamos a compartir? acá, aquí también en la plataforma. Lo voy a poner aquí. ¿O una nueva o ahí mismo? No, yo le voy a dar una nueva. Ah, ok. Deme un segundo, ya lo voy a dar. Sí, para que se acuerden que tenemos hasta mañana a las 11:59 para subirlo. Así es. no, ahí dice 11:59 cada uno de los proyectos que he puesto. Esa es la hora que menciono, 11:59. Ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿Ves? Entonces, lo voy a poner acá mismo, mire, debajo de la actividad. Voy a subir el archivo de .py. Entonces, uno de los compañeros, recuerden lo que les mencioné, uno de los compañeros dijo de que en el caso de él, y le dio un pequeño error, no le estaba ejecutando algo, una función. Y él me dijo, ¿y si utilizo otro que había mostrado en la misma clase y que estaba en el mismo contexto de la utilización de CIFAR 10? Yo le dije, sí, usted puede utilizar ese otro y no hay ningún problema. Entonces, ustedes pueden utilizar ese otro y no hay ningún problema. Entonces, con, con respecto a eso, ¿verdad? Entonces, por mi parecer, si ustedes lo desean utilizar de esa manera, no hay problema. Esta es la parte del proyecto. Recuerden que dentro del proyecto habla sobre un modelo y es un modelo de procesamiento de imagen. Nosotros ya hemos visto algunos ejemplos de modelos de procesamiento de imagen y hoy vamos a ver otro ejemplo similar al del proyecto. Entonces, recordemos que nosotros hemos visto algunos modelos, como le he dicho, algunos ejemplos de ese modelo de procesamiento de imágenes, cuando vimos la parte de redes profundas o de redes neuronales profundas, entre otros aspectos. Ok.
Ok, entonces voy a dar un pequeño ejemplo, eh, una pequeña parte sobre TensorFlow orientado a lo que aparece dentro de lo que hemos visto también dentro del PDF, ¿verdad? El PDF también se encuentra en el último link o el último enlace que les mandé por el WhatsApp para que también ustedes puedan acceder por medio de él, que se lo envié creo que ayer o antier, se lo volví a reenviar. Entonces, ahí es donde está almacenado lo del PDF como tal. Y nosotros hablábamos sobre algunas implementaciones de TensorFlow, de Transformer, y hablábamos también sobre algunas implementaciones de lenguajes predictivos, donde nosotros hablamos sobre eh, redes profundas, modelos preentrenados y Transformer para visión o bit. Antes que nada, nosotros vamos a ver un ejemplo basado en la parte de TensorFlow y la parte de los Keras y datasets, importando cifra 100 en este caso, no cifra 10. Entonces, para esto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ok. Nosotros vamos a empezar Nosotros vamos a empezar con la carga y el procesamiento de lo que es el TensorFlow, lo que es los modelos de entrenamiento y la parte de los datasets de cifra 100. Entonces, recordamos que necesitamos tener, en el caso de que tengamos instalado la que es Visual Studio, necesitamos tener instalado lo que es TensorFlow y Keras. En el caso de nosotros, estamos utilizando Google Colab, necesitamos tener instalado TensorFlow y Keras también, y lo vamos a hacer de esta manera. Posteriormente, nosotros vamos a importar lo que es TensorFlow y Keras, ¿verdad? Un segundo. Y lo cual vamos a importar los datasheets, los layers y los modelos. Recordemos que nosotros cuando importamos esto es para definir los archivos que nosotros vamos a estar utilizando, los que vamos a estar importando y los que vamos a estar eh, ejecutando como tal, ¿verdad? Otra librería que nosotros vamos a estar utilizando es Matplotlib. En el caso de lo que es eh, en el caso de lo que es Google Colab ya trae Matplotlib por defecto y entonces no necesitamos nosotros instalarla como lo que es TensorFlow del Keras. Posteriormente nosotros vamos a pasar a la parte
de la carga y el procesamiento, donde vamos a crear un conjunto de cargas de datos basados en cifar 100. Entonces, nosotros vamos a indicar de que el conjunto de cargas va a tener una parte de entrenamiento de imágenes, entrenamiento de los entrenamientos de imagen, los entrenamientos de las tablas, y vamos a utilizar la parte también de las pruebas. Recordemos que para esta parte nosotros siempre utilizamos tanto una parte de entrenamiento como una parte de prueba al crear los datos, y posteriormente nosotros pasamos a la normalización de los datos, que la normalización de los datos no es más que traducir las imágenes como tal a valores enteros entre ceros y uno, donde nosotros cargamos, eh, en pocas palabras, el modelo CIFAR 10, CIFAR 100 en este caso. Y nosotros vamos a definir dentro del modelo CIFAR 100 algo adicional. Esto adicional significa que yo voy a utilizar un modelo de tablas finas. Entonces voy a utilizarlo como un modo de tabla fina. ¿Qué se requiere esto? Que va a utilizar, indica que se van a utilizar 100 categorías finas para que los píxeles se normalicen para un mejor rendimiento, en pocas palabras. O sea, yo necesito que esto sea como un poquito más preciso y yo voy a utilizar esta parte. Voy a pasarlo al inglés, que siempre queda en español, claro. Y aquí es la... Entonces, yo agrego un argumento donde utilizo cifar 100, pero además de eso lo utilizo en modo fin. Y posteriormente paso a la normalización de los datos. Recordemos que dentro de la normalización de los datos, lo que yo estoy haciendo acá es básicamente transformar estos números entre cero y uno. Estos números no son más que valores binarios, donde tienen un número comprendido entre cero y 255, donde 255 es el valor de uno y cero es cero, valga la redundancia. Entonces, mis datos de entrenamiento y testeo van a corresponder en este caso a un valor entre cero y uno, como tal. Después me tocará crear un modelo. El modelo que yo voy a crear va a ser un modelo secuencial. Recordamos, ahorita vamos a ver una partecita de la parte teórica, y nosotros vemos de que nosotros podemos crear o definir un tipo de modelo para las redes convolucionales, y en este caso la documentación nos sugiere la importación de modelos secuenciales. Entonces nosotros vamos a utilizar dentro de las librerías importadas una librería que se conoce como secuencial, que define que el modelo como una pila de capas donde cada capa tiene una conexión directa con la siguiente. Existen más de un modelo. Existe también eh, una que va a recorrer, donde los filtros recorren las imágenes para detectar las características específicas. También está la parte del pooling, que ayuda a reducir la dimensión en la imagen como tal y reduce el tamaño de la imagen. Está la parte de flatten, que convierte la matriz 2D o 3D en un vector 1D, y dense, que representa una capa completamente conectada, donde cada neurona está conectada a las neuronas de la capa anterior. Entonces nosotros vamos a hacer la inicialización del modelo para cada una de las capas que aparecen a continuación, donde
lo que tocará hacer es primero crear o definir el modelo secuencial para añadir cada una de estas capas que vienen en el orden específico. Es decir, posteriormente vamos a añadir cada una de las librerías importadas que estamos utilizando. Entonces, volviendo al ejercicio, nos tocará a nosotros crear el modelo como tal, donde nosotros vamos a definir el modelo y podemos decir que este es un modelo secuencial. Añadimos la primera capa. La primera capa decimos que es una capa com.d, donde nosotros aplicamos una capa convencional para aprender algún tipo de patrón, utilizando en este tipo de patrón, eh, o en este ejemplo, un modelo 3x3. Es decir, lo que va a realizar es aplicación de aproximadamente 64 filtros en la primera capa y va a utilizar la activación ReLU para esos tipos de filtros. Entonces, en esta parte de la primera capa, nosotros estamos aplicando los filtros a la imagen como tal. Después, en la segunda capa, después de aplicar los filtros, nosotros necesitamos reducir el tamaño de la imagen para que sea una imagen que podamos utilizarla como un tipo de mapa de características y las podamos entrar al proceso de aplanación de la capa. En este caso, nosotros pasamos a la conversión de la capa de max pooling, del max pooling de 2D a 1D. Posteriormente, nosotros vamos a añadir una capa adicional, que es la capa que va a aplanar directamente eh, la anterior capa. Es decir, vamos a crear una capa adicional que podría ser el flatten de las primeras capas. Es decir, nosotros tenemos que inicialmente tener que pasar varias veces la capa 2D para que esta capa, para que esta imagen quede bastante lo suficientemente reducida o el tamaño de esta característica se quede totalmente reducida para crear una sobreadaptación dentro del proceso de cómputo. Entonces, yo necesito realizar esa conversión a los 64 bits que yo mencionaba, o los 64 filtros que yo mencionaba, disculpe, los 64 filtros que yo mencionaba. Posteriormente a eso, crearé la capa de flatten dentro del modelo. La capa de flatten lo que realizará es aplanar la salida de las capas convolucionales para alimentar una capa densa, que es la siguiente capa que utilizaremos, donde definiremos la cantidad de neuronas que vamos a utilizar. Es decir, en la capa densa, nosotros necesitamos utilizar el número de neuronas por la cantidad de salidas que nosotros tenemos. Recordemos que estamos utilizando la clase CIFAR 100. Entonces, dentro de esta parte, nosotros debemos de poner el número 100 que corresponde a las clases, o sea, al total de clases de CIFAR 100. Si nosotros en caso que estuviéramos usando CIFAR 10, nosotros debemos de poner 10. Este es como cuando utilizábamos los POSH. Posteriormente, vamos a pasar a la parte de optimización del modelo. En la parte de optimización,
El que nosotros vamos a recomendar es uno amplio que ya lo hemos utilizado anteriormente, que es el modelo ODEN para la parte de la optimización. Entonces, nosotros podemos compilar, disculpen, el modelo ADAM para la parte de optimización. Entonces, nosotros podemos compilar directamente con base al modelo ADAMS para determinar la cantidad de datos perdidos dentro del algoritmo y además de la métrica como tal. En la métrica nosotros vamos a utilizar Accuracy. Voy a irme a la parte teórica de momento para mostrarles algo adicional. Aquí está la explicación de la capa convolucional, donde nosotros estábamos utilizando en la primera capa el número 32 para los primeros 32 filtros y vamos a crear hasta llegar a los 64 filtros. En este caso el que yo estaba utilizando, que es la segunda capa convolucional, que es la que ya utiliza 64 filtros. Entonces, dentro de la tercera capa convolucional, también empezamos a utilizar 64 filtros nuevamente para detectar aún más las características utilizables. El tamaño es el que definimos al final, donde ponemos 3x3, 2x2, para determinar el tamaño de la imagen como tal. Y la parte de activación de ReLU, que es la función de activación para mantener la no linealidad dentro de las capas. Después pasamos a la capa de aplanamiento de Flatten, donde convierte la salida de 3D en la última capa convolucional, en un vector de 1D. Es decir, aquí es donde ya aplanamos totalmente la imagen, que es lo que estábamos utilizando, y entramos a en la primera capa totalmente conectada, que es la de Dense, que es donde utilizamos las 64 neuronas de esta capa para cada capa conectada. Ya al final utilizamos una capa de salida, que en el caso del programa que estamos utilizando nosotros, utilizamos el 100 para determinar la activación de la capa densa, donde nosotros estamos utilizando 100, ya que nosotros estamos utilizando CIFAR 100, ¿verdad? Ahora, dentro del entrenamiento y la evaluación del modelo, nosotros estamos utilizando Accuracy, que es como aparece por acá también, y el tipo de modelo A. Podemos crear un entrenamiento de modelo y guardarlo en una variable history. Esta variable history es como lo que nosotros podremos utilizar para volver a reutilizar dicho entrenamiento. Y utilizaremos la función model compile, donde loss es la pérdida, es la función de pérdida, o, y dentro de la función de pérdida nosotros vamos a utilizar sparse categorical cross entropy, y esta es la más adecuada para problemas de clasificación multiclase, ¿verdad? Vamos a tener etiquetas de formato de números enteros, además de métrica que vamos a utilizar es Accuracy, y esta métrica va a medir la proporción de predicciones correctas, del modo que sobre el total de las predicciones durante el entrenamiento se calcule esta métrica y se reporte en cada época, facilitando el monitoreo y progreso del modelo. Es decir, en cada capa él va a estar utilizando una métrica y va a estar dando nos va a estar dando un valor como tal. Por último, vamos a utilizar la función model fit, que va a entrenar el modelo o va a utilizar el modelo utilizando los datos de entrada y sus etiquetas, ajustando los pesos para minimizar la función en pérdida de cada época, ¿verdad? Al finalizar, vamos a usar epoch, que va a ser la cantidad que va a definir las épocas que vamos a utilizar para cada entrenamiento, o las neuronas que vamos a utilizar para los entrenamientos como tal. Entonces, continuando con lo que estábamos haciendo, nosotros llegamos hasta la parte de evaluar las métricas con Accuracy y
vamos a la parte del entrenamiento del modelo. Entonces nos dice que para entrenar el modelo nosotros necesitamos utilizar history y necesitamos utilizar fit para entrenar el modelo como tal, donde vamos a entrenar las imágenes, vamos a entrenar las tablas, los labels, y vamos a definir el push para definir cuántas veces lo vamos a entrenar. En este caso lo vamos a dejar en 10. Vamos a dejar una validación de datos, donde la validación de datos va a ser ya no los procesos de entrenamiento, sino los procesos de prueba de cada uno de los labels y cada una de las imágenes como tal, y pasaríamos al proceso de evaluación del modelo, donde en el proceso de evaluación del modelo es donde definimos en pocas palabras, eh, en pocas palabras, cómo el modelo va a dar los datos de prueba y reportar las pérdidas con exactitud. Va a graficar, en pocas palabras, las curvas de accuracy y vamos a definir cómo que visualice el rendimiento del modelo durante el entrenamiento. En esta parte, nosotros vamos a definir esa parte. Para realizar eso, nosotros vamos a utilizar Matplotlib y dentro de Matplotlib nosotros vamos a mandar a llamar la secuencia tanto de accuracy, donde voy a utilizar unos límites de 0.5 a 1. Voy a utilizar los valores de push y accuracy para que se empiecen a graficar. Y por último, puedo imprimir una etiqueta. Entonces, puedo aquí decir que la precisión del modelo de accuracy es, en pocas palabras, el test accuracy.
Profesor, no está dando ninguna indicación, ¿verdad? Porque no hay sonido. Discúlpenme, no había sonido. Ahí me disculpan, se parece que se silenció. Bien, lo que les estaba diciendo era lo siguiente. Con respecto a lo que nosotros estamos viendo, con respecto a la parte teórica y la parte práctica, nosotros ya hemos abordado todos los materiales que están dentro de la cartilla, que mi sugerencia es que ustedes practiquen los materiales que están dentro de la cartilla. Son prácticamente los que ya he abordado con anterioridad, con la única diferencia, bueno, que en primer lugar, ahorita estamos utilizando CIFAR 100, no CIFAR 10. Y aquí en la cartilla aparece más que todo la parte de CIFAR 10, por evidentemente la cantidad de recursos que se utilizan en cada uno es mayor en la de CIFAR 100. Casi todo lo que son la parte de los modelos de entrenamiento de inteligencia artificial utilizan la misma metodología, donde es la carga, digamos, de los datos, las conversiones de los datos o el aplanamiento de los datos a números binarios, el procesamiento de los datos, la parte de las métricas, la creación del modelo, la compilación del modelo, el entrenamiento del modelo, la evaluación del modelo, el calcular las métricas de un conjunto de pruebas y mostrar los resultados. Eh, en la parte de la aplicación de la inteligencia artificial en proyectos reales de la unidad 5, en pocas palabras, lo único que se agrega es la gestión del ciclo de vida de un modelo o de los proyectos de inteligencia artificial, donde nosotros hablamos sobre los objetivos de MLOPS y hablamos sobre la automatización y reproducibilidad, la escalabilidad, la colaboración y la trazabilidad. Es decir, lo que nos enseña esta unidad o esta parte de la unidad es un modelo de desarrollo de código en pocas palabras, o de gestiones de ciclo de vida de un modelo de desarrollo. Entonces, en mi sentido, yo me enfoqué más en la parte de los códigos. Recordemos de que todos tienen la misma estructura. Veamos que casi todos, cuando hablamos de parte de lo que es clasificación de imágenes, trata sobre la misma estructura. Y evidentemente, cuando hablamos de NLP, tiene una estructura similar entre sus homónimos, entre otras cosas. Hablamos sobre compilar, entrenar, evaluar, calcular las métricas y mostrar los resultados, igual que en el anterior modelo. Aquí lo que varía, en pocas palabras, es la utilización en esta parte de Flask. Flask es un complemento, una biblioteca que ayuda a crear aplicaciones web por medio de Python de una manera bastante sencilla. Básicamente tener una estructura de HTML, CSS y ajustarla a la parte de Python, donde Python eh, básicamente no cambia en su totalidad, solo cambia algunos argumentos con referente al framework de Flask como tal, ¿verdad? Al igual que Flask, se pueden utilizar otros aspectos como lo que yo estaba utilizando de Matplotlib para crear gráficas o Tkinter para crear otro tipo de herramientas, por decir así, o de visualización, ¿verdad? En este caso de escritorio. La sugerencia, como siempre, es en la parte de desarrollo, influye mucho practicar lo que son los códigos y no dejar de practicarlo. Recordemos que un curso es una parte introductoria siempre y la parte autodidacta, la parte curiosa de la persona, es lo que nos va a desarrollar a nosotros y nos va a poner los límites como tal, ¿verdad? Profesor, ¿Sí? mire que subió un archivo en el donde vamos a subir la tarea. ¿Cuál es el objetivo de ese archivo que subió? Y como no se escuchaba nada, no entendí. Sí, este archivo es el que yo estoy usando ahorita, el que creé.
¿Ves? Este archivo como tal es el que yo creé de ejemplo de C%. Entonces, en la tarea o en el proyecto final se manda la utilización de algo como C%. Este le puede servir como un pequeño ejemplo. Evidentemente, yo quiero más creatividad en el proyecto que ustedes están creando. Entonces, el proyecto en sí es uno y este que yo le estoy montando es lo que yo creé hoy. Pregunta, muchachos. En el proyecto se van a presentar los dos tipos, con el modelo, guardando el modelo y con el modelo entrenado, o yo solo con el modelo entrenado. Sí, pueden presentar los dos tipos. Ojo, este proyecto no es amarrado. ¿A qué me refiero? Si ustedes me dicen, mire, profesor, a mí me parece mejor la utilización de NLP y no de la parte de la visualización y optimización de gráficos, yo quisiera cambiar un poco sobre esto. Usted perfectamente me puede decir, y está bien, yo lo aceptaría, siempre y cuando utilice las librerías de clase y utilizaría cada uno de los procesos, tanto de construcciones del modelo, la parte del entrenamiento del modelo, evaluación del modelo y visualización de predicciones. Si ustedes me cumplen con esas partes y, por ejemplo, como les decía, no, es que yo quisiera realizar un proyecto diferente, quisiera, porque hubo alguien que ya me escribió y me dice, mire, profesor, yo quisiera crear un proyecto diferente que no fuera orientado a las imágenes ni a las redes neuronales convolucionales, sino que fuera orientado, digamos, a una empresa o a algo, me dijo, creo que era de producto, creo que era algo económico, no recuerdo, de finanzas creo que era, no recuerdo muy bien. Entonces, evidentemente yo le dije, sí, no hay problema, yo no voy a votar una creatividad. Evidentemente esa persona me tiene que decir, profesor, yo elegí esto, es un poco diferente y va orientado a estos puntos. Recordemos que aquí orientamos varios puntos o varios criterios, como son la instalación de las librerías, las cargas de los procesamientos, etcétera. Entonces, por lo menos él tiene que cumplir con la parte de inteligencia artificial que nosotros vimos en la parte de las clases, donde vemos los entrenamientos, los de los modelos, las evaluaciones, visualizaciones y las optimizaciones como tal. Entonces, si existe el procesamiento de los datos, la optimización y ajuste, y me crea un buen informe, evidentemente él va a cumplir con los criterios. Yo les doy este ejemplo, pero no se amarren, no es necesario que se amarren. Yo quiero crear un chat GPT, me dice alguien, perfectamente, si usted es capaz de desarrollarlo, evidentemente va a tener un buen puntaje. ¿Ves? Porque no es algo del otro mundo. Entonces, pero sí tiene que cumplir con estos criterios. Si usted me dice, no, yo voy a irme por este, no hay ningún problema. Esto es lo que yo estoy pidiendo, de hecho, y no hay nada de problemas con eso, ¿verdad? Y es básicamente similar a lo que yo acabo de mostrar. Por eso es que lo subí. Pregunta, muchachos. ¿Tienen preguntas? Ninguna hasta el momento. Ok. Si no hay más preguntas, muchachos, gracias por acompañarnos hasta el día de hoy. Espero que el curso les haya gustado, les haya servido. Este, y como les dije, sigan probando, las cartillas les quedan. Hay que probar más cosas, no hay que quedarse como estático. Este básicamente fue una introducción y eh, hay que seguir. No, dice que la cartilla de los módulos, no, ya puse la completa, es la que dice cartilla. Las otras dos, uno y dos, no. Ahí está completa, Heidi. Hay una que dice cartilla de desarrollo.
Esta es la cartilla completa. Tiene este nombre como tal. Con este nombre la subí. Cartilla de soluciones IA para de programación. Esa es la que está completa para que lo tengan en cuenta. Voy a eliminar las otras dos, que esas son básicamente las primeras dos etapas para que no se confundan. Entonces, de nueva cuenta, muchachos, gracias, pasen buenas noches y bendiciones para todos. Buenas noches. Profesor, gracias por todo. Buenas noches. Un honor. Era el profesor, saludos. Éxito. Buenas noches, profe. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Profesor Edwin, yo quería preguntarle algo. Si la grabación puede estar mañana. Yo me imagino que la suben, pues no han tenido problema. Yo creo que la mañana mismo la suben. Siempre la mandan. Bueno, esperemos que me dé tiempo de hacer la tarea. Nos vemos, don Guillermo, cuídese. Nos vemos, saludos. Dale, dale. Ok.